Eh, bueno, pues vamos a empezar. Le pido a Kemich si nos dirige en oración, por favor. Ya me oyen, ¿verdad? Sí. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche ya, Señor, te alabamos, te exaltamos porque tú eres el Señor, tú eres Dios y nos das este día. Gracias por cada joven que está aquí, Señor. Gracias porque estas clases son de bendición para nuestras vidas, porque podemos conocerte más a ti, Señor, y conocer tu palabra. Te pedimos que bendigas hoy a Julio, Señor, con el estudio que trae, que pueda salir palabra de parte tuya, Señor, y danos también, Señor, a nosotros el entendimiento que viene solamente de ti, Señor, para poder tomar, Señor, lo que viene de ti y también podamos quitar, Señor, lo que sea palabra de hombre. Te pedimos esto, Señor, y gracias por tu gracia, por tu salvación, Señor. Nos alegramos en ella. En nombre de Jesús. Amén. 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 Pues hoy vamos a hablar de esta doctrina, la expiación limitada. A ver, ya. Vamos a abrir la Biblia, vamos a buscar para iniciar 3 pasajes. Y disculpen, al rato les voy a explicar por qué van a ser las únicas participaciones que va a haber mientras la exposición de la doctrina. Le pido a Daisy que busque Efesios 5:25, Alexis, Cantares 6, del 8 al 9, y pues le damos la bienvenida nuevamente a Caro. Le pido que busque Juan, capítulo 13, versículo 1. Así como les di las citas y pueden ir leyendo. ¿Cantares qué? 6, del 8 al 9. Efesios 5:25. Ajá. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice Cantares 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número, mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, las reinas y las concubinas y la alabaron. Sí era ¿Puedes esa. repetirme la cita, por favor? Juan 13, 1. ¿Uno? Ok. Juan 13, 1, sí. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ahora, solamente el primer pasaje tiene que ver directamente con el tema, pero la lógica por la cual puse leer los pasajes en ese orden es la siguiente. Efesios 5:25 manda a los maridos a amar a sus mujeres de la manera en que Cristo amó a su iglesia. Así que una ilustración del amor de Cristo por su iglesia es el amor que un marido tiene por su mujer. Y en Cantares vemos descrito esa clase de amor, es un amor exclusivo. La excelencia de un amor particular, la excelencia de un amor específico, la excelencia de un amor exclusivo en Cantares. Y en Juan 13:1 vemos aplicado ese amor a los discípulos de Jesús, como la doctrina del amor particular que Dios tiene para con nosotros es consoladora. Como la doctrina del amor de Dios es consoladora para los creyentes. Y quise poner esta lógica porque esta doctrina de la expresión limitada, la doctrina más chocante que nos vamos a encontrar con las doctrinas de la gracia. Y entonces lo que yo quiero mostrar es que la expresión limitada me demuestra esta clase de amor que Dios tiene para con nosotros, un amor exclusivo, particular, y este excelente y virtuoso amor que Dios tiene para con nosotros es una fuente de consuelo para el cristiano. En lo personal, cuando yo me encontré con las doctrinas de la gracia, la expresión limitada fue la doctrina a la que más me resistí. Y platicando con otros amigos que creen las doctrinas de la gracia también,
también me han contado que esta doctrina fue la que más les costó aceptar. Aunque al principio me resistí, luego creí en esta doctrina porque vi que la Biblia la enseñaba. Con el tiempo he aprendido a amar esta doctrina, pues por medio de ella he podido comprender y apreciar más profundamente el amor de Cristo. Es por eso que iniciamos con esos pasajes. Por lo difícil que es esta doctrina, no tanto de entender, sino de aceptar, y porque estoy nervioso, precisamente por lo chocante que puede parecer en primera opción esta doctrina, te voy a cambiar un poco la dinámica de presentar el tema. En este espacio regularmente damos el tema y hay muchas participaciones durante el estudio. Yo quiero exponer primero el tema y ya al final dar espacio para preguntas y respuestas. La exposición de este tema será evidente en tres partes, por el tiempo. Ya, no les voy a contar mi travesía personal, después quizás lo platiquemos un poco. Vamos a entrar en la exposición de la doctrina de lleno, vamos a ver respuestas a objeciones que se levantan contra esta doctrina y al final vamos a concluir con implicaciones prácticas de la doctrina. Y vamos a ver la exposición de la doctrina. Para empezar, quiero nomás hacerles una pregunta y me levantan la mano, me hacen un emoticón, me reaccionan. ¿Quién leyó el capítulo del libro? Bueno, Caro no tenía el libro, pero de los que tiene el libro, ¿quién leyó el capítulo del libro? Karen, Emanuel, Alexis. Igual con ese mismo pulgar contéstenme si es afirmativo. ¿A quién les dio ganas de quemar el libro o de cerrar el libro o de alguna manera sintieron ciertas ganas de rechazar esta doctrina cuando leyeron este capítulo? ¿O quién por algún momento dijo esto está mal? Ok, se nos sinceró por ahí Karen, ¿quién más? Bueno, por lo pronto Karen. Bueno, lo mismo me pasó a mí y quizás a varios no les pasó en este momento cuando leyeron el capítulo del libro, pero quizás sí les pasó la primera vez que se enfrentaron con esta doctrina. Bueno, pues para entender la expiación limitada, primero debemos entender qué es la expiación. Así que todavía no vamos a entender el tema difícil, por así decirlo, vamos a ir paso a paso. La expiación, Miguel Núñez define o presenta una definición, es la obra de Dios a favor de los pecadores para reconciliarlos a Él. La muerte de Cristo y el pago de nuestros pecados por medio de su sacrificio. Esta es la expiación. En Romanos 6, 23 al 26 se nos enseña que la justicia de Dios demandaba ciertamente un castigo por nuestros pecados. Ahí vemos que Dios manifiesta su justicia al enviar a Jesucristo, al ponerlo como propiciación por nuestros pecados. Es curioso, uno está leyendo el pasaje y uno pensaría que al hablar de la cruz de Cristo, el apóstol Pablo diría, de esta manera Él manifiesta su amor, pero el apóstol Pablo lo que dice es, de esta manera Él manifiesta su justicia. Sí es verdad que en la cruz se manifiesta el amor de Dios, pero también es verdad que en la cruz se manifiesta la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque en el pasado Dios pasó por alto los pecados de los antiguos, de la antigüedad, y los soportó con paciencia, esperando el día que iba a llegar el pago definitivo en la persona de Jesucristo. ¿Cómo es posible que Dios fuera, o que Abraham fuera llamado amigo de Dios, que David fuera llamado un varón conforme al corazón de Dios, si ambos eran pecadores? ¿Cómo es posible que Dios, el Dios Santo llamara a esas personas sus amigos? Y nos queda esa tensión. En todo el Antiguo Testamento vemos esa tensión. Dios ama a su pueblo y su pueblo es pecador y Dios es santo y aborrece el pecado. ¿Cómo puede Dios mantenerse fiel a las promesas de pacto a un pueblo pecador siendo Dios un Dios santo y justo? Finalmente se nos demuestra, se nos revela cómo Dios soportó en su paciencia todos esos pecados cuando Cristo da su vida en la cruz del Calvario. Cristo realmente pagó por nuestros pecados. Dios no puede perdonar nuestros pecados simplemente porque quiere hacerlo y ya. Él es justo, Él es Dios. Así que en su amor y deseo por perdonar al pecador, ofrece a su propio Hijo como ofrenda de expiación o de propiciación para declararnos justos sin que Él deje de ser
justo. Esto es lo que nos enseña Romanos 3, 23 al 26. Casi siempre nos aprendemos el 23 cuando salimos a evangelizar, y luego nos vamos a otros Romanos, pero olvidamos 24, 25, 26, que son versículos hermosos, a quien Dios puso como propiciación mediante la fe en su sangre. Propiciación es una ofrenda que satisface la justicia de Dios, que aplaca la ira de Dios. Otro pasaje que nos enseña muy detalladamente lo que es la expiación está en el Antiguo Testamento, es Isaías 53. Si me acompañan, les pido que busquen Isaías 53. No lo vamos a leer todo, pero vamos a pasar por unos versículos. Vamos a ver algunas características que se nos menciona acerca de la expiación. Curiosamente, uno de los pasajes más detallados que nos hablan de la expiación que Cristo hizo está en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo viniera. Versículo 4 dice, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Versículo 5 nos enseña que Cristo fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Versículo 6 dice que Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Versículo 8 nos dice que fue herido por la rebelión de mi pueblo. Versículo 10, ya en el versículo 6, se nos había dicho que fue Jehová quien cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Versículo 10 nos dice que Jehová quiso quebrantarlo. Nomás para que nos quede bien claro quién descargó el castigo sobre Jesús. ¿Quién fue el que descargó la ira sobre Jesús? Jehová quiso quebrantarlo. Pero también en el mismo versículo 10 nos menciona puso su vida en expiación por el pecado. Versículo 11 nos dice que Jesús justificará a muchos y llevará sus iniquidades, las iniquidades de ellos, de esos muchos. Versículo 12 dice que llevó el pecado de muchos. En este pasaje observamos que el siervo de Jehová en verdad recibiría un castigo. Jehová quiso quebrantarle, ciertamente llevó nuestros dolores y ¿qué dice? Murió, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por ahí se me pasó ese pasaje, pero en Isaías 53 está. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y Jehová quiso quebrantarle. Ciertamente Jesús llevó un castigo, el siervo de Jehová prometido. Ese castigo se lo daría el mismo Jehová. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová quiso quebrantarlo. Y ese castigo lo recibiría en nuestro lugar. Si usted se fija en todos los versículos que mencioné, se repite la frase por nosotros, o llevó nuestros pecados, llevó nuestras rebeliones, llevó el castigo de nuestra paz, por nosotros, por nosotros, por nosotros. Y con este castigo, Jesús quitaría el pecado y declararía justo a su pueblo. Y esto es lo que llamamos expiación penal sustitutiva. Ahí Miguel Núñez nos explica un poco lo que es el término penal y sustitutivo. Es decir, expiación, una ofrenda que quita el pecado, ciertamente cubre el pecado, lo quita. Penal es un castigo. Realmente Cristo recibe el castigo que debió caer sobre nosotros porque Dios es justo y Dios en su justicia demanda que nuestro pecado sea castigado. Sustitutiva en nuestro lugar. Expiación penal sustitutiva. Eso es expiación. Una pregunta que podemos hacer sobre la naturaleza de la expiación y que nos guiará al tema específico de expiación limitada es la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que Cristo realmente consiguió en la cruz? Les voy a dar dos opciones. ¿Qué fue lo que Cristo realmente consiguió en la cruz? Primera opción, abrió una posibilidad de salvación para el pecador. Segunda opción, en la cruz, Cristo ciertamente salvó al pecador. ¿Fue solo una posibilidad o ciertamente salvó al pecador? Voy a renunciar a la dinámica que les había dicho que haría. Bueno, a la manera que iba a presentar el tema, debido a que no tengo más diapositivas, voy a dejar que participen. ¿Sí entendieron la pregunta? ¿Qué fue lo que logró Jesús en la cruz? ¿Abrió solo una posibilidad de salvación o ciertamente logró
la salvación de los pecadores. No se amontonen, contesten. ¿Podrías repetir otra vez la pregunta, por favor? ¿Qué fue lo que Cristo logró en la cruz? Dos opciones. Abrió una posibilidad para salvación, es decir, ahí está la posibilidad, probablemente algunos se salven, probablemente nadie se salve, probablemente todos se salven, no sabemos, pero simplemente una posibilidad de salvación. O en la cruz realmente consiguió la salvación de los pecadores. Según lo que dice Hebreos, dice que fue muerto una vez para el perdón de los pecados. Entonces consiguió que el pecado fuera abolido completamente, o sea, y la salvación fuera disponible, o sea, no importa, creo que hasta va a sonar contradictorio, no importa si lo vas a escoger o no, o sea, está la salvación disponible. No es como que acepto o no acepto, ahí está. O sea, es lo que logró Cristo en la cruz, que la salvación esté disponible, o sea, no hizo como que sí o no, simplemente, creo que es complicado, simplemente lo hizo. La segunda opción más bien. Sí, sí te entendí. Hebreo lo citaste bien. Ahorita me recuerdas en el chat del capítulo y el versículo. Murió y consiguió el perdón de pecados. Consiguió el perdón de pecados. Es muy buena cita. ¿Alguien más quiere contestar? Pues yo diría que las dos, porque, o sea, sí consiguió el perdón, pero también abre la posibilidad de que, pues, de que uno le reciba. O sea, el perdón ya está, falta que tú quieras ser perdonado. La opción 2, porque Cristo ya hizo el sacrificio y no es que abrió la posibilidad, sino que Él ya lo estableció y Él ya venció. Entonces, como lo veíamos, pues el hombre no va como a querer buscarle, pero es la opción 2. Muy bien. Bueno, les hago esta pregunta. Me parecía por ahí, no sé, una publicación, creo, de Daniel Picasso. No, Daniel Picasso compartió, pero la publicación era de otro hermano. Y vi por ahí una discusión y alguien comentaba, creo que estaba mi hermano Roberto debatiendo, pero no recuerdo, varios están ahí debatiendo. Y alguien comentaba por ahí, que Dios nos dio la posibilidad, ya se nos va a caer el tiempo, no falta mucho. Abrió una ventana de oportunidades para salvación. Yo me quedé pensando, no encuentro ciertamente sustento bíblico para decir que Dios abrió una ventana de oportunidades para el hombre. Voy a explicarlo. En toda la Biblia vemos que Dios no solamente obra para dar posibilidades, Él ciertamente salva. En Salmos capítulo 3, Jonás capítulo 2, me parece, se repite la frase, la salvación es de Jehová, Jehová salva. Él no le dijo a Israel ahí en Éxodo 21, cuando va a dar los 10 mandamientos, él no le dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te di la oportunidad de salir de Egipto. Él no le dijo eso, él le dijo a Israel, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No, que te di una posibilidad de que salieras a ver si sales o no sales. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Isaías 53:4, lo que acabamos de leer, él no dice que abrió una posibilidad de expiación, sino que dice ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Es una expiación eficaz que consigue lo que se propone hacer. Entendemos la expiación como la obra mediante la cual ciertamente Dios quita el pecado, satisface su justicia y perdona al pecador. Entonces estamos listos para responder la pregunta: ¿por quiénes fue que Cristo murió
para salvación. Si decimos que por todos los hombres sin excepción, que Cristo murió por todos los hombres sin excepción, entonces la expiación es solo una posibilidad y no realmente expiación. La expiación podría salvar siempre y cuando el pecador la reciba. Eso es lo que se suele decir en mucha teología moderna. O de otra manera, todos se salvarían. Si la expiación fuera una realidad concreta y fuera para todos, pues todos se salvarían. Pero sabemos que no es así. Entonces la expiación sería una posibilidad y dependería del hombre si la recibe o no la recibe, como decía Elizabeth. Pero si decimos que Cristo murió por aquellos que el Padre escogió, entonces reconocemos que la expiación es lo que la Biblia dice que es certeza de quitar el pecado y declarar justo al pecador. Y lo vimos justificados, y lo agrega y llevará, versículo 11, las iniquidades de ¿quiénes? De ellos, de los que justificó, no de los que él planea al justificar, llevó sus iniquidades. Si la expiación es certeza de quitar el pecado y declarar justo al pecador, entonces Cristo murió particularmente para salvar a los escogidos. Aunque reconocemos que en el sentido de alcance, la expiación es limitada, es decir, no, no es para salvación de todos, sino solo para los escogidos. Es lo que enseña esta doctrina de la expiación limitada. Debemos enfatizar que estos escogidos no tienen ningún mérito para haber sido escogidos. No hay ningún mérito, no hay ninguna razón. Nos escogió Dios por pura gracia. Cristo murió entonces para salvarnos por pura gracia. Voy a citar a un teólogo, Lorraine Boetner, para los que estudian francés, no sé cómo se pronuncia, discúlpenme, y dice él lo siguiente: la naturaleza de la expiación determina su extensión. Si la expiación meramente hizo posible la salvación, entonces se aplica a todos sin excepción, es decir, si solo la hizo posible. Pero si efectivamente la expiación aseguró la salvación, entonces se aplica solo a los elegidos. Y creo que la Biblia es clara, al menos en el sentido de decir que la expiación de Cristo asegura la salvación. No abre una posibilidad, asegura en verdad la salvación. Ya entrados en el tema de la expiación limitada, quiero hacer algunas aclaraciones. No estamos diciendo que la muerte de Cristo no fue en ningún sentido por todos los hombres. Hay muchas bendiciones temporales que los incrédulos gozan. El sol sale sobre justos e injustos. La lluvia bendice igualmente a justos e injustos. Muchas personas han escuchado el Evangelio por el testimonio de la iglesia, se les ha hecho una invitación libre a creer en el Evangelio. Eso es lo que ya habíamos en la clase de sola gracia, me parece. Eso es lo que llamamos como gracia común. Incluso la gracia común fue comprada en la cruz del Calvario. Así que hay un sentido general, sí, en el que podemos decir Cristo murió por todos. De hecho, hay pasajes que parecen enseñar esto. Pero en el sentido particular, hablando específicamente de salvación y de expiación del pecado para llevarnos al cielo, Cristo, lo que enseña la expiación limitada es que Cristo murió por los escogidos. Tampoco estamos diciendo, por otro lado, que Jesús no tuvo los méritos o el poder suficiente o la sangre suficiente para salvar a toda la humanidad, que solo salvó a los que su sangre le permitió salvar. No, el sacrificio de Cristo pudo salvar a toda la humanidad si Dios así lo hubiera planeado. Lo que estamos diciendo fue que el propósito de Dios al enviar a Cristo a morir en la cruz del Calvario fue salvar específicamente a los suyos, a los escogidos, a los que el Padre escogió desde la eternidad pasada. Es limitada no porque Cristo no pueda salvar a más, es limitada porque eso fue lo que se propuso hacer desde un principio. Es lo que estamos diciendo por expresión limitada. Entonces, una vez que entendimos qué es lo que enseña la expresión limitada y qué es lo que no enseña, porque a veces podemos malinterpretar, uno puede decir, bueno, expresión limitada, entonces me estás diciendo que Jesús no podía salvar más, ¿no? Sí podía, pero fue lo que él se propuso hacer porque él vino a cumplir el propósito del Padre. El propósito del Padre era que el Hijo salvara a los que el Padre le había entregado al Hijo. Todo eso usted lo puede encontrar en Juan 6.
todo lo que el Padre me da, dice Jesús, vendrá a mí. Esta es la voluntad del que me envió, que lo que Él me da, yo no pierda ninguno y yo le resucite en el día postrero. Ese es el propósito del Padre, es el propósito de Dios, que lo que Él entrega al Hijo, Él lo guarde, lo salve y lo guarde hasta el día postrero, hasta el día final. O podríamos decir, entonces, no hay ninguna manera de decir que Cristo murió por todos. Hay pasajes que dicen, es el Salvador de todo el mundo, mayormente de los que creen. Hay un sentido en el que podemos decir que sí, pero es un sentido temporal o general. Pero en el sentido particular de salvación, Cristo murió por los escogidos. Esto es lo que enseña la expresión limitada. Y habiendo dicho esto, quiero dar 6 argumentos bíblicos en favor de la expiación limitada, pero ¿qué les parece si nos desconectamos? Volvemos a conectar para no perder el hilo. Bueno, pues seguimos exponiendo la doctrina. Estamos en el punto 2, exposición de la doctrina, y nos quedamos en los argumentos en favor de la expiación limitada. Quiero dar algunos argumentos en favor de la expiación limitada. Argumentos bíblicos en favor de la expiación limitada. En primer lugar, la naturaleza propia de la expiación. Y no quiero detenerme mucho en este punto, pues ya lo vimos desde que comentamos de qué trata la expiación o cómo define la Biblia la expiación de Jesucristo. Estudiamos Isaías 53 y Romanos 3:23 al 26, pero vale la pena, agregar que Jesucristo en la cruz del Calvario exclamó, consumado es, consumado es. No, Él no dijo casi consumado es, casi, ahora nomás falta la otra parte, yo ya hice mi parte, ahora falta la otra parte, la parte humana, yo ya tengo la deuda casi pagada, ahora solamente falta lo demás. Él dijo, consumado es. Y ahí está también en la imagen, vemos la tumba abrirse, es un símbolo de la resurrección. Al resucitar el Padre confirmó lo que Jesucristo dijo en la cruz al morir, consumado es. El Padre dijo, amén, hijo, consumado es. La deuda ha sido pagada por completo, la deuda ya fue pagada. La salvación ha sido garantizada para los escogidos de Dios, no casi garantizada, sino garantizada. Eso es la expiación. En segundo lugar, la unidad de la Trinidad en la obra de salvación. Efesios 1 del 3 al 14. No vamos a leer todo el pasaje. Anótelo. Usted lo puede leer en completo en su casa. Efesios 1 del 3 al 14 nos habla acerca de la obra de salvación hecha por las 3 personas de la Trinidad, un solo Dios verdadero en 3 personas. En primer lugar, los versículos del 3 al 5 nos enseñan que el Padre nos escogió en Cristo, nos predestinó, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Versículo 5, nos predestinó para adopción como hijos. Versículo 6, todo esto lo hizo para alabanza de su gloria, para la cual ha impartido gratuitamente sobre nosotros en el amado. El amado es Jesucristo. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de pecados. Entonces el Padre nos escogió. En segundo lugar, Cristo nos redime con su sangre. Nos redime. ¿A quién? A nosotros. ¿Quiénes nosotros? Los que el Padre nos escogió antes de la fundación del mundo. Y en último lugar, versículo 13 al 14, el Espíritu Santo nos sella, después de haber creído el Espíritu Santo, nos sella. ¿A quién sella el Espíritu Santo? ¿A todos los hombres? Ciertamente no, sino a los que el Padre escogió y a aquellos a los que Cristo perdonó sus pecados mediante su sangre, aquellos que Cristo rescató y les dio perdón de pecados por su sangre.
Entonces, sería algo incongruente decir que el Padre escogió a unos para salvación y que el Espíritu Santo sella a esos escogidos y obra con gracia irresistible, como lo mencionan otros pasajes de la Biblia, para atraerlos a la salvación a la cual el Padre los ha escogido, y luego afirmar que el Hijo, Jesucristo, parte de la segunda persona de la Trinidad, quien es Dios mismo, muere derramando su sangre para salvar a todos. O sea, habría como una, no podemos decir, no habría armonía en las tres personas en cuanto a la salvación. Y sabemos que Dios es uno solo, por lo tanto su propósito, su objetivo es uno solo. Si el Padre escoge para salvación y el Espíritu Santo sella a esos escogidos, ciertamente Cristo en un sentido redentor, en un sentido salvador y en el sentido más completo de la palabra, murió por esos escogidos. Como ya hemos mencionado, quizás hay otras maneras en las que podamos decir que la muerte de Cristo trae beneficios a todo el mundo, es cierto, pero en un sentido más real y completo, la muerte de Cristo fue para salvar particularmente a los que el Padre escogió antes de la fundación del mundo. En tercer lugar, Jesús vino por sus ovejas. Vamos a Juan 10. Todo el capítulo de Juan 10 lo pueden leer en sus casas, pero igual yo les, en este momento por tiempo, pues vamos a leer algunos versículos solamente. El pasaje nos habla de Jesús como el buen pastor. Versículo 11, él dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, no da su vida por todos, sino da su vida por las ovejas. Versículo 15 vuelve a repetir la idea, doy mi vida por las ovejas. Y usted sigue leyendo el versículo 16, habla acerca de la salvación a los gentiles. Tengo otras ovejas que no son de este redil, pero ya las tengo, son mis ovejas. A esas también me es necesario traer. Dice, luego garantiza, y ellas oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Garantiza que sus ovejas van a oír su voz porque Él dio su vida por ellas. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? Bueno, en el versículo 26 podemos ver quiénes son y quiénes no, o mejor dicho, quiénes no son, y por implicación, quiénes son. Había unos judíos que lo cuestionaban, que lo criticaban, que lo acusaban de tener un demonio o de estar loco, y él les contesta, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Esta palabra ¿por qué? Es importante. Es importante en el entendimiento del pasaje. El orden de los factores aquí es importante. No dice, ustedes no son mis ovejas porque no creen, sino que dice, lo dice al revés, ustedes no creen porque no son mis ovejas. Si fueran mis ovejas, entonces creerían. Bueno, entonces, ¿quiénes son las ovejas de Cristo para que crean? Primero se es oveja de Cristo y después creemos, en el sentido lógico, no en el sentido cronológico, en el sentido lógico de la palabra, la razón por la que creemos es porque ya somos ovejas de Cristo. ¿Qué es lo que nos distingue como ovejas de Cristo? Versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La elección incondicional que expuso nuestro hermano Roberto y ahora la doctrina de la expiación limitada nos ayuda, esto es como un adelanto para la próxima lección, nos garantiza, la seguridad de nuestra salvación. Mi Padre que me las dio es mayor, por lo tanto nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quiénes son las ovejas de Cristo? Aquel que el Padre le dio a Cristo. Todo aquel que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo, se lo dio a Cristo, y Él pertenece a ese grupo de las ovejas de Cristo, y dice Cristo, yo soy el buen pastor que doy mi vida. ¿Por quién? Por las ovejas. ¿Cuáles son las ovejas? Aquellos que el Padre le dio a Cristo. En cuarto lugar, el cuarto argumento en favor de la expresión limitada, la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17. Jesús ora poco antes de ser entregado y pagar en la cruz del Calvario, y se conoce esta oración como sacerdotal porque de alguna manera Jesús está intercediendo en primer lugar, bueno, no de alguna manera, Jesús está intercediendo por sus discípulos, pero también está
haciendo, podríamos decir, los preparativos para el sacrificio que va a ofrecer por nuestros pecados, para el sacrificio que va a ofrecer en nuestro lugar. Y en Juan 17, versículo 2 dice, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna, ¿a quién? A todos los que tú le has dado, a todos los que el Padre le dio al Hijo, a Cristo. Jesús, ¿qué hace? Les da vida eterna. ¿A quién? A los que el Padre le dio. No a todo el mundo, sino a los que el Padre le dio a Cristo. Y no dice a los creyentes, aunque ciertamente Jesús da vida eterna a los creyentes. Pero Jesús dice una verdad más fundamental. ¿Qué ocurrió primero? ¿Que nosotros creímos o que el Padre nos escogió? Primero el Padre nos escogió, luego nosotros. Por consiguiente, porque Él nos escogió, es que creemos en Cristo. Ahí mismo, versículo 9, bien importante este versículo, bien interesante. Dice, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado. Quizás de todos los versículos que vemos en la Biblia, este es el versículo que es más enfático, no solamente en mostrarnos que Cristo vino a hacer una obra particular por los que el Padre le dio, sino es enfático incluso en excluir al resto. No estoy rogando por el mundo, ruego por los que me has dado. ¿Quiénes son aquellos que el Padre le dio a Cristo? ¿Quiénes son esos que pertenecen a este regalo del Padre para el Hijo? ¿Que forman parte de este regalo del Padre hacia el Hijo? ¿Quiénes son ellos? Bueno, ciertamente los 11 discípulos que en ese momento estaban con Jesús, Judas ya se había ido, no solamente ya se había ido, Jesús dice, los que tú me diste, yo los guardé, ninguno de ellos se perdió, solamente el hijo de perdición. Básicamente estoy diciendo, yo no guardé a él, tú no me lo diste, yo guardé lo que tú me diste. Él era el hijo de perdición, se perdió para que la escritura se cumpliera. Entonces, ¿quiénes forman parte de este regalo que el Padre le está dando al Hijo? Bueno, sus 11 discípulos, pero no solamente ellos. En el versículo 20 él dice que no ruega solo por ellos, sino también por los que han de creer en Cristo, por la palabra, por el testimonio de estos discípulos. Y es importante eso. Jesús está rogando particularmente por ellos, por los escogidos del Padre, que incluye a los 11 que ahí estaban y a todos los demás creyentes a lo largo de la historia de la humanidad. Y Él está rogando por ellos, no por el mundo. ¿Y qué es lo que Él está rogando? Por ellos. ¿Quiénes? Los que el Padre me dio. Es por ellos que yo me santifico. Para que ellos, ¿quiénes ellos? Los que el Padre le dio, otra vez los que el Padre escogió, para que ellos también sean santificados. Por ellos yo me santifico. Cuando Jesús usa la palabra yo me santifico, no está diciendo, hablando de la santificación en el término que los creyentes somos santificados, porque nosotros somos santificados en el sentido que somos pecadores y cuando nacemos de nuevo se nos da una nueva naturaleza y comenzamos a crecer en santidad. Cada vez abandonamos más el pecado, pero Jesús era perfecto en santidad. Así que en ese sentido, Jesús no iba progresando en su santidad. ¿Qué es eso de yo me santifico? Yo me aparto. Recordemos, él está haciendo una oración sacerdotal. El sacerdote se santificaba antes de ofrecer un sacrificio. El Cordero de Pascua era apartado de la manada, santificado, días antes del sacrificio. Era puesto aparte. Y Jesús está diciendo, yo me santifico, yo me entrego por ellos. ¿Por ellos? ¿Para qué? Para que ellos también sean salvos, sean santificados. El quinto argumento, Jesús se entregó por su iglesia. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 26. Es importante que entendamos una cosa. Las doctrinas fueron tomando claridad en la medida que había controversias. Entonces es probable que este pasaje, hay que admitirlo, Pablo no tiene el propósito principal de enseñar la creación limitada. Pablo desea enseñar otra cosa, la manera en que un esposo debe amar a su esposa, pero al enseñar esto, Pablo está asumiendo, dando por sentado la expiación limitada. ¿Sí?
Eso es algo que nos debe quedar claro. Jesús se entregó por su iglesia. Versículo 25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, no por el resto, sino por la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Cristo se entrega por su iglesia. Ama a la iglesia, se entrega por ella para salvarla, para santificarla. Ahora, si dijéramos, bueno, solamente Pablo está haciendo un argumento de lo general a lo particular, obviamente si Jesús se entregó y amó a todo el mundo de la misma manera, eso también amó a la iglesia, eso también es cierto. Bueno, pero si fuera así, el argumento de Pablo en cuanto a que ese amor ilustra el amor o nos muestra cómo debemos amar a nuestras esposas, si eso fuera así, el argumento de Pablo cae. No es posible, no hay lógica en semejante argumento si Cristo no amó de manera particular a la iglesia y se entregó de manera particular por ella. No hay lógica en el argumento de Pablo. Es decir, yo debo, de hecho, yo puedo y debo amar a todas las hermanas de mi congregación, pero a mi esposa yo la debo amar de una manera particular y especial. Y de hecho yo no debo amar a todas las hermanas de mi congregación de la manera en que amo a mi esposa. No lo hago y ni debo hacer. Ese es el amor que Pablo nos está diciendo que debemos tener con nuestra esposa, que Cristo tuvo por la iglesia. Lo voy a ilustrar con una ilustración que me va a traer un poco de vergüenza. Cuando era joven y necio, podemos decir, entre unas amistades, una amiga en particular me puso por sobrenombre el rey del estanque. Y es que en cierto viaje con varios amigos y amigas, un viaje misionero, me empezaron a cuestionar entre todos que yo por qué era coqueto. Yo decía que no era cierto, pero quizás sí era muy, muy coqueto, que porque parecía que andaba detrás de una y de otra y de una tercera y cuarta al mismo tiempo. Y entonces yo bromeando, a manera de broma y quizás no tanto en broma, manifestando lo que había en aquel tiempo en mi corazón, yo les decía a manera de broma, bueno, imagínense un estanque lleno de ranas, y ahí está el dibujito. Y yo agarro una piedra y apunto hacia una rana y lanzo la piedra. Puede que le atine a la rana o puede que no le atine a esa rana. Pero si yo agarro un puñado de piedras y le lanzo a todo el montón de ranas que ahí está, no a una, apunto a todas y lanzo el montón de piedras a todas las ranas, puede que es más probable o seguramente le voy a dar a una sola. Me da vergüenza hacer eso. Pero lo que quiero decir es, esa clase de amor no es un amor que conmueva. Esas historias de amor no conmueven a nadie. Cuando uno avienta las piedras y a ver a qué rana le atino, y a veces sin quererlo decir, pero lo estamos haciendo, describimos de esa manera el amor de Cristo. Como, pues sí, Cristo nos amó, porque nos ama a todos y Él pues aventó las piedras, por así decir, aventó las pedradas al estanque del mundo y a ver a quién les caía esas pedradas de amor, de gracia, de salvación, de perdón. Y pues no a todos nos cayeron porque unos las esquivaron y otros se dejaron atrapar. Pero esa clase de amor no nos conmueve, no son las historias de amor que conmueven, ¿verdad? ¿Cuáles son las historias de amor que nos conmueven? Lo leímos al principio de este estudio en Cantares, donde el pretendiente pone su vista en la amada y no se desvía. Y hay obstáculos, la familia les impide, las familias se oponen a su romance, como en el caso de Romeo y Julieta, esa historia nos conmueve. O también hay otros obstáculos. En primer lugar, la amada no le hace caso, menosprecia su amor, y la amada como que coquetea con otros jóvenes que parecen ser más interesantes que el pretendiente, que el protagonista de la historia, pero él sigue luchando por su amada, se enfrenta a diferentes obstáculos, a esa famosa canción de Joan Sebastián que dice, cruzaría los montes, los ríos, los valles, ¿qué más? Salvaría tormenta, ciclones, dragones, son las historias que nos conmueven, se enfrenta a dificultades tanto externos como internos por parte de la amada hasta finalmente conquistar a su amada. Durante la trama, jóvenes o doncellas tratan, hermosas doncellas tratan de desviar
la vista del pretendiente y seducirlo, pero él mantiene su mirada fija en su amada, solo quiere conquistarla a ella y no tiene ojos para ninguna otra mujer y lucha por ella y a través de actos heroicos y también de detalles finos, finalmente conquista el corazón de su amada. Esas son las historias que nos conmueven. ¿Y por qué nos conmueven esas historias? Bueno, porque en nuestra conciencia está la imagen de Dios y de alguna manera esas son las historias que nos muestran de manera más clara cómo es el amor que Cristo tuvo para con la iglesia, particular, especial, específico. No un amor general, sino un amor específico. Seguimos con argumentos bíblicos en favor de la expiación limitada. Solo si Cristo murió específicamente por salvar a los escogidos del Padre, tenemos seguridad de que recibiremos todas las cosas. Esa promesa está en Romanos 8:32. Este es el argumento que quizás tiene el título más largo, no supe cómo titularlo. El que no eximió, dice la Biblia de las Américas, o escatimó, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Qué cosas? Bueno, el contexto del pasaje está hablando del llamado, de la justificación y de la glorificación, de finalmente cuando entremos en la gloria del Padre. Todas esas cosas nos dará el ser transformados también a la semejanza de Jesucristo. Todo eso nos lo dará porque ya entregó a Jesucristo por nosotros. Los creyentes pueden estar sufriendo diferentes dificultades. Está la promesa de Romanos 8:28. Todas las cosas obran para bien. ¿Cómo puedo yo saber que todas las cosas que me pasan obran para bien? ¿Cómo puedo yo creer y estar seguro que eso va a ser verdad? Que todas las cosas obran para mi bien y que ciertamente Dios finalmente me va a cumplir su propósito en mí y me va a llevar a la gloria. Bien, lo podemos saber porque Él ya entregó a su Hijo por nosotros. Y eso era lo más difícil. Si ya nos dio a Cristo, claro que nos va a dar todas las demás promesas, todas las demás cosas. Ahora, meditemos en esto. ¿Quiénes son esos nosotros por quienes Él entregó su Hijo? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Quiénes son esos todos nosotros? Versículo 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Versículo 30, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Quiénes son estos por quien entregó a su Hijo? A los que conoció y a los que predestinó. Por consiguiente, los llamó, los justificó, y finalmente seremos glorificados. Finalmente seremos llevados a la gloria. Ahora, el argumento de Pablo caería por su peso si nosotros dijéramos, si Pablo pensara en una expiación universal, como dicen algunos, o alguien podría decir, bueno, Pablo, pero Dios entregó su Hijo por todos. Y si Dios entregó su Hijo por todos y no todos reciben todas estas promesas, entonces nosotros tampoco tenemos ninguna seguridad porque Dios entregó su Hijo por todos y no todos son salvos, no todos son justificados, no todos son llamados, no todos son glorificados, no todos son predestinados, no todos son transformados en la semejanza de su Hijo, no para todos, todas las cosas obran para bien. Así que eso que tú dices que si ya entregó a su Hijo nos va a dar más, con mayor razón nos va a dar todas las cosas, es un argumento que no se sostiene a menos que Cristo haya muerto específicamente por salvar a los que el Padre escogió. Entonces sí tenemos seguridad. Y Él ya entregó a Cristo por nosotros. Ciertamente nos dará juntamente con Cristo todas las demás cosas. En palabras de John Piper, lo voy a citar para que explique mejor lo que no pude explicar. En la expiación somos amados de forma específica, no solo de forma general. La sangre de Cristo asegura nuestro futuro,
de manera concreta, no de manera escueta, de manera, posiblemente, de manera, sí, hipotética, sino de manera concreta. De manera concreta está asegurada nuestro futuro por la sangre de Cristo. Somos amados de forma específica, no solo de forma general. Muy bien, el tercer punto de esta lección sería, quiero tratar de dar respuestas cortas a objeciones. Me preocupé más por dar los argumentos positivos, porque creo que tenemos una base sólida de argumentos bíblicos. Tenemos razones para creer esta doctrina, aún con las objeciones en nuestra mente, con las dudas, con las preguntas y no entenderlo del todo, teniendo una base sólida para creer esta doctrina es suficiente, aunque no tengamos una respuesta tan clara a estas objeciones que luego se levantan. Por ejemplo, la Biblia enseña varios pasajes que el Evangelio se ofrece libremente a todos los hombres y uno puede preguntarse, bueno, ¿y cómo es que el Evangelio se ofrece libremente a todos los hombres si Cristo solo murió por los suyos? Bueno, lo mejor que podemos hacer en estos casos es afirmar lo que la Biblia enseña, que la Biblia enseña, perdón, tanto la expiación limitada como la oferta libre del Evangelio, y a ambas verdades nosotros decimos amén. Sin embargo, aunque resulta un misterio esto, no hay ninguna contradicción lógica. Simplemente son dos verdades que nosotros no logramos conciliar, pero no necesariamente se contradicen. Contradicción sería decir, Cristo murió por todos, y luego decir, Cristo no murió por todos. Eso sería una contradicción, es decir, Cristo murió por sus escogidos, Cristo no murió por sus escogidos. Eso sería una contradicción lógica, pero en este caso no hay contradicción lógica, hay solamente un misterio. Cristo murió por sus escogidos y el Evangelio se ofrece libremente a todos los hombres. ¿Cómo conciliamos estas verdades? No lo sabemos, pero decimos amén. Pasa algo similar con la doctrina de la Trinidad y con varias doctrinas bíblicas. Estos pasajes que nos enseñan la oferta libre del Evangelio ciertamente nos confirman que Cristo tiene los méritos y el poder suficiente para salvar a todo aquel que cree en Él. Ya lo veíamos al principio. No estamos diciendo que Cristo no pudiera salvar a todos, los pudiera salvar a todos. En su sangre, en su muerte, en su sacrificio, hay suficientes méritos para salvar a todos si todos vinieran a Él. Por eso el Evangelio se ofrece libremente y sinceramente a todos. El problema es que nuestro pecado, nuestra condición, decidimos por nuestra propia voluntad no venir a Cristo, a menos que el Espíritu Santo nos atraiga a Cristo. El Padre, por medio de su Espíritu Santo, nos atraiga a Cristo. Entonces, esta oferta libre nos confirma que ciertamente en Cristo hay suficientes méritos para salvar a todos si Él así quisiera y si el Padre así se lo hubiera propuesto. ¿Por qué no lo hizo así? No lo sabemos. Voluntad y la aceptamos y decimos amén a su voluntad. Y cuando pensamos que es injusto, cerramos nuestra boca y decimos el Señor es justo y todos sus caminos son rectos. Decimos esto juntamente con el salmista. También estos pasajes nos muestran el corazón de Dios, que Él no se goza en la perdición de los incrédulos y en cambio sí se deleita en el arrepentimiento de los pecadores, en la salvación de los pecadores que son atraídos por el Espíritu Santo, que son limpiados por la sangre de Jesucristo. Por otro lado, hay pasajes que parecen enseñar la expiación universal. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Dice, ahí está, se está refiriendo a todo el mundo. Pero si lo comparas con el lenguaje de Juan en otros pasajes, ejemplo Juan 11:51 al 52, te darás cuenta que es un énfasis continuo de Juan mostrarle a los cristianos judíos y a los judíos que el Mesías prometido del Antiguo Testamento no vino a salvar solamente a judíos, sino a creyentes de todas las naciones. Ahí en Juan 11:51 al 52, Juan dice que lo que el sumo sacerdote había dicho, lo había dicho profetizando porque era el sumo sacerdote, no era de su propia cuenta, de que Jesús debía morir por los pecados de la nación, pero no solamente de la nación, sino por los de todos los hijos de Dios. No dice de todas las personas, dice de todos los hijos de Dios que están dispersos en todo el mundo. Así que aquí más bien parece que se refiere a las naciones por mundo. Primera de Timoteo 4:10 nos dice que Jesucristo es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ya lo vimos al principio un poco de esto. Hay un sentido en el que
los beneficios temporales de Jesucristo los reciben todas las personas, pero los beneficios eternos de su salvación, los que creen, los que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Acciones prácticas. La doctrina de la expiación limitada nos ayuda a apreciar mejor la profundidad y la excelencia del amor de Cristo para con nosotros. Y esto es importante porque muchos de los problemas que tenemos en la vida cristiana es porque no hemos apreciado a profundidad el amor de Cristo. Eres amado. Sí, sí, claro, Dios me ama, pues Dios ama a todo el mundo. No, si tú eres creyente, eres realmente y específicamente y particularmente amado por Cristo. Aquellos creyentes que se involucran en un noviazgo tóxico quizás tienen la tentación de andar de novia en novia o de novio en novio, sin sentar cabeza, mendigando migajas de amor, el afán y la ansiedad por la situación económica o el afán y la ansiedad que nos atacan por la situación de esta pandemia, por la violencia que se vive en nuestro país y nos sentimos ansiosos y afanados y no sabemos que Dios nos ama. Si entendieras o no hemos entendido completamente, si lo decimos, pero no has entendido que Dios realmente te ama, no has llegado a apreciar la profundidad de ese amor. Si entendiéramos eso, entenderías que no tienes necesidad de mendigar migajas de amor o cualquier sustituto barato que aparenta ser amor, pero no lo es. Eres amado, eres amada. Cierta ocasión hablábamos con una jovencita, el pastor y yo, que estaba saliendo de un noviazgo bastante tóxico, de alguien que había fingido ser creyente, resultó no ser creyente, y lo había terminado dos, tres veces, pero este chavo le rogaba y ella volvía, pero volvía. Después decía, es que yo quiero terminar, pero no deja de molestarme. Ya cuando ella tomó una decisión firme, al platicar con ella, yo le comentaba, va a llegar un momento donde te va a volver a hablar, o quizás otra persona te va a volver a hablar, y tú vas a querer volver porque se siente bonito sentirse amado por alguien más, pero déjame decirte que tú ya eres amada. No tienes que andar buscando esa sensación porque ya lo eres. Dios te amó a tal grado que envió a Cristo a morir por tus pecados. Entonces no tenemos necesidad de mendigar amor. Por otro lado, los que se afanan o los que nos ponemos ansiosos por la situación económica o por la situación que genera esta pandemia, cualquier cosa que te ocurra en esta vida ocurre dentro de la voluntad del Dios que te ama. Y no del Dios que te ama con un amor general, ambiguo, escueto, como el amor que tiene por todo el mundo, sino el Dios que te ama de manera particular y especial, que dio a su Hijo específicamente por ti. Al derramar su sangre en la cruz, Jesús no estaba tomando un puñado de piedras, como lo decíamos en aquella ilustración, cual número de habitantes ha habido en la historia de la humanidad, y las aventó al estanque del mundo a ver a quién le caía cada tiro de redención, de perdón. Él apuntó directamente a ti. Él te vio, supo que el Padre te había escogido y murió para salvarte a ti particularmente. Cual novio que fija su vista en su amada y vence todo obstáculo para conquistar su corazón, con esa clase de amor ha sido amado por Cristo. Por favor, confía en el Dios que te ama de esta manera. En segundo lugar, puede ser que tú te estés confundiendo al escuchar esta doctrina de la expiación de Cristo y preguntas, bueno, ¿acaso Cristo habrá muerto por mí? Yo tengo dudas de mi salvación y ahora que me dicen esto, no sé si Él murió por mí, entonces no tengo esperanza. Bueno, esa pregunta no la podemos hacer porque no podemos conocer la mente secreta de Dios, no es la pregunta que debes de hacer. Cristo te llama en esta hora que vengas a Él. Y Él promete en Juan 6, el que a mí viene, yo no le he hecho, pero todo el que viene a Cristo será salvo. Cristo te llama a venir a Él con un corazón arrepentido y te promete que si vienes a Él, Él no te rechazará. Ven a Cristo y serás salvo. Y entonces sabrás que ciertamente Cristo murió por ti. Ven a Cristo. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Padre, perdónanos por no apreciar tu amor de la manera que debiéramos. En esta hora yo te ruego, Señor,
que obres poderosamente. El Espíritu Santo obre poderosamente para que tu palabra produzca fruto en nuestros corazones. Oh, cuán profundo es tu amor, Señor. Digno de toda alabanza, cómo enviaste a Jesucristo a rescatarnos y salvarnos en la cruz. De qué manera guardas y sostienes a tus amados para llevarlos seguros a la gloria, a esos amados por los cuales tu Hijo entregó su vida, por los cuales tu Hijo intercede por nosotros delante de ti, de tal manera que nuestra salvación esté garantizada hasta el fin. Cuán profundo es tu amor, Padre. Ayúdanos a crecer en nuestra apreciación de lo profundo, alto y sublime que es tu amor, oh Dios. Y al crecer en esta apreciación, ayúdanos a crecer en santidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. No, es que yo iba a decir algo que creo que igual que tú, cuando empecé a estudiar estas maravillosas doctrinas, de que tenía ese choque de preguntarme por qué Dios haría eso, o sea, por qué salvaría a unos y a otros no, o por qué, o sea, no me suena lógico. Bueno, dentro de mi mente no me sonaba lógico, pero poco a poco fui agarrándole el hilo a la doctrina y fue mucho mejor porque creo que batallé con la idea de que todos tenemos del Dios que nos hemos generado. O sea, aunque creemos en Dios, creemos cosas erróneas de quién es Dios. Y eso cuando estudiamos una doctrina y vemos otra cosa que no es lo que yo creo, entonces me dificulta creerlo. O sea, porque como no es lo que yo creo, entonces está mal. Entonces, eso fue algo muy difícil para mí el tener eso, y más cuando creces en una iglesia que tiene un pensamiento completamente contrario de, no, es que Dios murió por todos los hombres y, y cada uno viene a Cristo cuando Él quiere. Y yo empezaba con esta idea de, no, es que las escrituras dicen que murió, pero no murió por todos los hombres, o sea, porque si hubiera muerto por todos, pues todos seríamos salvos instantáneamente. O sea, empezaba así a batallar mucho. Entonces empecé a leer a los autores, creo que hasta reformados, podría llamarlos, los autores reformados, y empecé a ver estos puntos de vista y empecé a compararlos con otros puntos. Y dije, pues que no puedo dudar de esta doctrina. O sea, si yo quiero pensar que Dios murió por todos, pues está bien, pero la realidad es otra. Y como decías tú, hay una invitación general y hay un llamamiento general y un llamamiento particular. Dios invita a todos a que se arrepientan, pero no todos se van a arrepentir. Solo se van a arrepentir aquellos que Él salvó. O sea, Dios tomó la iniciativa por nosotros, no nosotros tomamos la iniciativa por Dios. Fue Dios quien se reveló al hombre, fue Dios quien dijo, yo voy a sacar a mi pueblo. O sea, ellos no quieren ser sacados, pero yo los voy a sacar. Ellos no se van a poder sacar solos, yo los voy a sacar. Fue el hombre que dijo, yo voy a enviar a mi hijo, fue Dios, que dijo, yo voy a enviar a mi hijo para que muera por cada uno de aquellos que yo he escogido. O sea, eso es algo muy, muy hermoso porque es el corazón del Señor. O sea, yo voy a hacer todo, el Señor dice, yo lo voy a hacer. Ustedes no necesitan incluso hacer nada para ganarse esa salvación. Ya después, cuando uno es salvo, ya tiene que trabajar en su vida para crecer más y más, pero eso ya es otro tema. Pero yo creo que es complicado para muchos creer esta postura de la expiación limitada, pero creo que no es imposible. O sea, igual me viene a la mente mucho Romanos 9, el ejemplo del padre Jacob y su hermano, que Pablo dice, o sea, ¿es Dios injusto por hacer eso? O sea, Jacob no había ni nacido, no había hecho nada malo y el Señor ya lo había salvado, ya lo había destinado para lo bueno. O sea, ¿es injusto Dios para hacer eso? Claro que no. O sea, su justicia no es lo que yo creo que es justo. O sea, es Dios haciendo lo que Dios quiere hacer.
Eso es simplemente algo muy importante. Y ya. Sí, así es. Dios hace lo que designe su voluntad desea hacer. Y Él es santo. Así que todo lo que hace es bueno, aunque nosotros a veces pensemos que no, lo juzguemos, que no. ¿Quién más quiere participar o ya terminamos con una oración? Se vale contradecir y se vale tener dudas también. Bueno, parece que no. Emanuel, nos despides en oración, por favor. Gracias te damos, Padre Celestial, por el gran amor que nos has mostrado, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido expuesta, Señor, suplicando, Padre, que nos ayudes, Padre, en nuestras dudas, en nuestras dificultades que pudiéramos llegar a tener, Señor. Nuestros Ayúdanos, Señor, a ver más allá de nuestro propio pensamiento, Padre, a entender tu palabra. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu, Padre, que podamos meditar en tu palabra. Por medio de ella, Padre, conocerte más para también adorarte de una mejor forma, Padre. Bendícenos, Padre, bendice a cada uno de los que están aquí presentes y bendice también a aquellos que hoy no pudieron reunirse, Padre. Por cualquier motivo, cuida de Roberto que va de viaje, y en tus manos estamos. En nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.